Mis niños virtuales, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Los que estamos acá conectaditos, ¿lograron terminar la actividad en este tiempo? Cuéntenme, por favor. Diana, yo sé que ya la terminó y me la mandó. Tranqui, Diana. Le pregunto a Diana si lo puedo terminar. A Sirley, a David. Yo sí. Listo. David, ¿terminaste? ¿Cómo te fue? Bueno, de pronto está ocupado. Sirley. Hola, profe. Hola, mi niña, ¿lograste terminar la actividad? Te pregunto para Sí, saber si ya profe. podemos. Listo, perfecto. Sí, yo ya la tengo lista. Tranquilita, listo. Por favor, entonces, muchachos, bueno, vamos a comenzar nuevamente. Vamos a enviar al grupo nuestra infografía, por favor. Quien no la haya terminado en este momento, tranquilo. Vamos a empezar a exponer los que ya terminaron y usted tiene este ratico. Algunos me han escrito que están como ocupaditos y no pueden exponer, entonces yo comprendo, pero entonces vamos a hablar los que sí tenemos la oportunidad hoy. Entonces, quisiéramos que empezara uno de los virtuales que quiera empezar a compartir su infografía, si están de acuerdo, y después empezamos acá también nosotros. Cuéntame, Dayana o Sirley, si alguna de las dos puede comenzar. Ya vi que Dayana no la compartió el grupo. Espérame, yo las descargo, ya te las... Muy bien, súper. Ya las voy a descargar. Bueno, por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues la podemos proyectar acá. Bueno, entonces, Dayana, voy a proyectar tu infografía. Listo, profe. Listo. Espérenme. Pero mejor la descargo que. Listo. La vas a generar y ya cuando vayas hablando de algo yo te cuento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, muchachos? No vamos a hablar punto por punto, sino que usted va a contarnos la generalidad de su infografía. Si usted quiere de pronto enfocarse en alguna de las preguntas, lo puede hacer. Puede focalizar entre una y tres. Usted diga, a ver, yo quisiera hablar de esta pregunta porque me pareció muy valiosa, porque me transformó, porque me cuestionó, porque no me gustó, porque tengo algo muy importante, aunque yo sé que todo lo demás es importante, pero recuerden siempre pensar en las declaraciones de aprendizaje. Entonces, Diana, bienvenida, te escuchamos, tienes más o menos 5 minuticos. Listo, profe. Está pasando como la mazamorra, entonces puede que haya un poco de ruido por acá. No te preocupes. El de la mazamorra, Sí. ay no, ¿qué es esa humillación? Usted me está contando, me está humillando, niña. La mazamorra es de mis cosas favoritas, Sí. más preferidas. Si usted me quiere ver feliz, tráigame una bolsita de mazamorra pilada con un bocadillo, no, en serio. Ese es el regalo perfecto, ay, deliciosa, me encanta. Sí. Continúa. Bueno, entonces yo hice pues esa infografía, pero también un poco como un mapa mental, em, haciendo pues como un resumen de las 8 preguntas que fuimos analizando durante estos días. Entonces, resume cómo entiendo la evaluación educativa, pues específicamente en el área de español, que es mi área, desde una perspectiva pues más humana, más formativa. Regálame un segundo, yo cierro esta ventana. Tranqui, dale. Entonces, primero parto pues como de una experiencia personal, que tal vez aquí es donde voy a focalizar, porque esta semana también tuve como una experiencia similar, y es, pues yo trabajaba en escuela nueva con el Ujú. ciclo de bachillerato, pues de sexto a noveno, y evalué como de forma diagnóstica comprensión lectora con una prueba tradicional de ABCD.
y los resultados fueron muy bajos. Y yo después, pues, con los estudiantes veía que ellos sí tenían buena comprensión y que sí había un aprendizaje previo, pero el problema era que ellos no conocían el formato, no sabían que era ABCD, no sabían que había que marcar una correcta. Y pues esta experiencia pues me enseñó que evaluar también es como primero escuchar el contexto, analizar otros factores más que el concepto, ¿cierto? Que es algo que hemos ido trabajando acá. Y esta semana me pasó en el colegio fue que hicimos como unas pruebas de periodo y un chico venezolano que es bueno académicamente, le fue muy mal en la prueba y marcó como de la 1 todas las bolitas de la A hasta la D. Y lo mismo con la 2, bueno, en total él marcó 20 bolitas, que era la cantidad de preguntas, pero no supo cómo hacerlo. Entonces ahí ya vemos que hay también una barrera similar a lo que me pasó en la escuela rural, donde asumimos que todos los estudiantes saben todo y saben lo mismo, pues al menos de las formas técnicas, pero que no es así. Bueno, entonces a partir de ahí reflexiono sobre el propósito real de la evaluación, que no se trata únicamente de medir o de poner notas, sino de comprender procesos, mejorar aprendizajes y tomar decisiones más acertadas en base, pues, con base a lo que es, a lo que pedagógicamente he ido observando. Por eso entonces también diferencio aquí tres conceptos que de pronto uno a veces confunde, que es evaluar, medir y calificar, evaluar cómo acompañar procesos, medir cómo usar esos criterios, esos instrumentos de los que hemos hablado, y calificar es simplemente registrar la nota. Luego presento las funciones de la evaluación, pues las que hemos hablado, la diagnóstica para conocer esos saberes previos, la formativa para retroalimentar durante el proceso y la sumativa para valorar resultados finales. Destaco también acá el rol del docente evaluador como alguien que observa, que escucha, que todo el tiempo está intentando orientar y motivar, entendiendo que evaluar debe formar y no solamente sancionar como pensamos pues muchas veces o como lo sentimos. Y bueno, muestro la evaluación que puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje mediante las rúbricas que son tan importantes, la autoevaluación que también es un proceso muy consciente y muy valioso, y la retroalimentación que debe ser un proceso constante. Bueno, y en cuanto a la equidad y a la diversidad, resalté aquí que no todos aprenden de la misma manera, eso ya lo hemos hablado un montón, por eso pues es importante ofrecer múltiples formatos, flexibilidad y hacer las cosas como más inclusivas, entonces explicar con un dibujo, pero también con un video o también en el tablero o entregar un texto o un audio, como buscar las múltiples maneras de llegar con la información y de que ellos devuelvan también esa información. Y finalmente, entonces propongo herramientas innovadoras como las que hemos trabajado acá. A mí también me encanta el Kahoot. Yo no sé qué sería de mí sin Kahoot como profe. Por dos. Sí, el Padlet también cuando trabajaba con profes me parecía muy útil para ir consignando ahí como las ideas conjuntas. Ahora estoy trabajando el podcast, que es una gran herramienta. Y bueno, este tipo de actividades y de herramientas hacen como la evaluación más participativa y más significativa, pues que genere como ese recuerdo y ese verdadero aprendizaje que no se quede como nada más en la clase. Bueno, entonces la idea central es pues que la evaluación no debe verse como el final del aprendizaje. Yo una vez escuché que no debe ser el postre, sino el plato fuerte, ¿cierto? Que sea como transversal y que sea un proceso que acompañe, que oriente, y pues Ay, la idea es que transforme. Ya. muy bien, Diana, muchísimas gracias. Primero, muy linda la infografía, me parece que es muy clara, me parece muy llamativa. Entonces, qué bueno realmente ver que ustedes tienen tan buen uso, todos tienen muy buen uso de la IA, de las plataformas en las que pueden hacer este tipo de portadores y sobre todo y fundamental que ustedes sepan qué es lo importante de resaltar en algún concepto, en algún tema, para que se exponga allí. Mire que cuando una infografía está bien hecha, lo que hace es servir para acompañar lo que estoy diciendo y de alguna forma complementar, porque a veces uno se encuentra con productos que pueden entorpecer, por ejemplo, el proceso de exposición, que uno mira y hasta uno mismo se enreda. O sea, yo lo digo porque yo lo he tenido.
yo he hecho presentaciones que yo digo, ay, no, qué pena, yo cómo me paré acá con esto, o sea, qué montón de letras, yo no entiendo eso, es más, voy a decir lo que yo quiera, voy a decir otra cosa. Entonces, me alegra mucho ver ustedes, definitivamente son otra generación. Muy bien, doña Jessica, bienvenida. Ya le voy a proyectar, eso es así, eso es qué violencia. Sí, yo soy, esa es la única violencia que ejerzo. Esa es la única violencia que yo ejerzo. Ustedes parecen en un programa. Esto, vení para acá, ay, no es que, ¿por qué no quedas tú ahí también? Es que yo me siento como una señora Y la importante. cámara, sí, que ahorita está viendo que a Carolina. Cierto, le empezó a hacer así. Imagínate, no, es que estamos acá, no creemos en nadie. Agáchate. Pero sí, yo también vi cuando él empezó a hacer eso ahorita. Pero como no sabes. Es esa. Es esa. Mírala, mírala. Es esa gigante. Sí, ya se perdió. Fuiste muy lejos, Caro. Nosotros estamos súper creídos acá. Ahí nos disculpan. Les toca aguantarnos. Les toca soportar. Que soporten. A ver, ahora sí. Bien pueda, doña Jessica. Bienvenida. Mi monografía la trabajé desde el sistema de la evaluación, teniendo en cuenta que en este momento yo soy docente desde el área de ciencias. También me gustaría comenzar con mi intervención desde la experiencia. Sé como docente, lo que más me hacía énfasis la coordinadora era en la evaluación. Me decía, va a ser muy difícil, es muy complicado evaluar, es diferente a calificar, y para mí todo eso era nuevo, y yo decía, no, pues, qué tan difícil es asignar un bajo a quien lo perdió, un superior a quien lo hizo muy bien. Entonces ella me decía, a medida que vayas conociendo a los estudiantes, vas a ir sabiendo cómo calificarlos y cómo evaluar su proceso. Bueno, al comienzo, como yo no conocía a ningún estudiante, tenga su bajo, tenga su superior, eso mochaba cabezas y las notas eran muy regulares, la verdad. A medida que los fui conociendo, ya se me hacía más difícil evaluarlos porque conocía su proceso, sabía cuáles eran también, o sea, eso también afecta mucho. Hablen del afecto ahí. Sí, ahí tiene mucho que ver. Y también a los que no me caían tan bien, me costaba ponerles un superior. Eso también me pasaba. Y uno tiene que ser muy subjetivo. Bueno, eso para comenzar, ¿cierto? Tiene que ser muy objetivo. Pero no tiene que ser muy objetivo. Entonces, para el primer punto, bueno, cuando hicimos esa actividad, una de las experiencias más marcadas que yo tuve en cuanto a los procesos evaluativos fue en la universidad. En el colegio todo es muy sencillo, muy fácil, pero en la universidad ya uno empieza a tener profesores más exigentes, compañeros que son más competitivos, las notas son más complejas o tener un buen proceso es más complejo. Me pasó con un profesor de ecología que la forma en la que él nos enseñaba era mediante ejemplos reales de lo que habían sido sus investigaciones. Entonces él nunca en realidad nos dijo qué era la ecología o conceptos claves en la ecología, sino que simplemente nos mostraba proyectos en los que él trabajaba y luego en las evaluaciones nos hacía pruebas de selección múltiple en donde uno tenía que hacer analogías de conceptos que nunca nos había dicho textualmente qué eran. Entonces para mí era muy descontextualizado. Entonces, ahí también, con lo que vimos en estas semanas, yo dije, no, la evaluación súper importante, contextualizada. ¿Cómo voy a llegar a evaluar algo que yo no enseñé? ¿O cómo voy a asumir que los estudiantes van a hacer esa misma conexión del concepto a la parte práctica que yo hice cuando ellos no tuvieron ese mismo acercamiento? Importante es en la de la experiencia personal. Otro que me parece muy importante fue el de la evaluación diagnóstica, algo que yo tampoco conocía y que lo vine a ver ya también en la práctica y empezaba a notar que mis estudiantes tenían obviamente capacidades diferentes, habilidades diferentes, y la evaluación igual tenía que ser la misma para todos. No conocía a ningún profesor que desarrollara evaluaciones diferentes para sus estudiantes. Desconocía también que en el colegio habían estudiantes diagnosticados. Y eso es algo que al día de hoy todavía me parece muy increíble, y es que esa información no se comparte en mi colegio con los profesores de área. Eso solamente lo saben los profesores directores de grupo. Entonces, como, porque ellos dicen que hay un tema de confidencialidad, de que entonces no todos podemos utilizar esa información ni ser partícipes de esa información, sino que eso solamente le corresponde al profesor de área.
de lo que yo les comentaba ayer, de que hay un estudiante que apenas hace una semana me vine a dar cuenta que tiene autismo leve, y yo a él lo corregía mucho porque era de los que hablaba solo, se veía en celular, como no, Maxi, calladita que me estás interrumpiendo, estás distrayendo a los demás, yo muy severa. Lo medía como con la misma vara, que de manera como imposible, o sea, no lo estaba haciendo mal, y hasta me sentí mal yo empecé por el desconocimiento, pero es eso, y sí me cuestioné también cuando hablamos de la evaluación diagnóstica, los profes también deberíamos hacer eso. Yo asumo pues que no, y se hace. Antes de que los estudiantes ingresen al colegio les hacen unas evaluaciones diagnósticas, pero eso nunca nos lo comparten a nosotros, eso queda para los administrativos. Digo, ¿qué tan importante sería hacer eso para conocer cómo están mis estudiantes? Cuando yo ingresé a finales del primer periodo para darle clases a cuarto y quinto, y luego me asignaron sexto a finales del tercer periodo, y con la premura del tiempo yo tenía que subir notas, tenía que evaluar, no tuve momento de hacer una evaluación, como decir, venga, ustedes qué están viendo, muéstrenme sus cuadernos, en dónde van respecto a la malla, qué han entendido, qué no han entendido, no. Eso era pida cuadernos, califique, asigne notas, así tal cual usted lo que vaya viendo. Y ya fue sino hasta el transcurso de los periodos que pude acercarme y empezar a ver cómo va cada uno, que lo fui conociendo, que entonces esa nota ya no era tanto ni siquiera como del cuaderno, sino de lo que yo veía de ellos. Y ahí también pasa entonces a la otra parte, que es la de la equidad y diversidad de la evaluación. Me pasa también con algunos estudiantes que no van al mismo ritmo, pero que son muy inteligentes. Entonces, en las evaluaciones escritas, ellos copian muy lento. Ellos no les gusta colorear, no les gusta hacer esquemas, y cuando la actividad en general es dibuje y ellos no dibujan, pues me parece injusto asignarles una mala nota, sabiendo que si bien no saben dibujar, son muy tesos en otras habilidades. Entonces hay unos que en el área de química me preguntan qué es un agujero negro, cómo puedo yo desintegrar un átomo, y a ese nivel de cuarto, que ellos entienden esa complejidad, Pero ¿cuánto van a devolver en la tierra? pero cuando yo les pregunto a ellos, o cuando les pongo una actividad de copien este texto o hagan un dibujo de acuerdo a la explicación que les dicen, cero. Entonces, muchas veces, claro, yo tengo que asignar una nota por actividad. Entonces, esa nota se la asigno en general a los que están más o menos a la par, se las asigno a ellos según la actividad propuesta, que la mayoría puede desarrollar. Y a los que no, les hago una actividad oral, porque es de que su competencia más fuerte o la habilidad que ellos hacen, que tiene más desarrollada, es la oralidad. Después, obviamente, tampoco se lo puedo decir a la coordinadora porque me van a regañar, pero esa nota en general parece ser la misma para todos, pero obviamente pues es diferente de acuerdo a lo que yo veo de cada estudiante y a lo que hasta el momento me han informado sobre el diagnóstico de ellos. Y de la parte de la innovación, me parece muy importante, y he visto que sirve mucho cambiar los entornos. Entonces, el salón de clase, súper monótono para ellos, se distraen, hasta se duerme, se queda mirando por la ventana, como yo trabajo en un colegio campestre, pues claro, se queda mirando el pajarito, qué pasó, pero muy importante sacarlos de ese espacio, poder llevarlos, los llevado a dar un recorrido por el colegio, vamos a buscar, si estamos viendo ecosistemas, busquen mini ecosistemas, si estamos viendo animales, busquen animalitos, plantas, que ven en las plantas, el tema de suelos, venga, vamos a escarbar y hagamos un tamizaje, cualquier actividad. Sí, me gusta mucho llevarlos a la sala de sistemas para que previo a yo darles un tema les digo, utilicen la tecnología, pregunten a ChatGPT, a Gemini, a Google, al que sea, del tema que vamos a ver, pero ustedes sepan filtrar esa información. Entonces yo doy mucho de, van a utilizar ChatGPT, utilícenlo, pero sepan utilizar. Ustedes tienen que darle un contexto a eso. Entonces, de hecho, muchos videos donde les digo, busquen qué es la materia, viendo en química qué es la materia. Cuando, claro, les aparece la materia, son matemáticas, física, química, y yo, si estamos viendo química, ustedes creen que esa es la definición que deben utilizar. Entonces, pensamiento crítico, lo que nos hablabas de las habilidades del siglo XXI, de saber utilizar responsablemente la tecnología, el pensamiento crítico. Me fío mucho pues de la sala de sistemas para hacer muchas actividades, también de Kahoot. En la parte de podcast no lo he utilizado con los estudiantes, pero lo utilizo para mí. Cuando hay algún tema que tengo que dar, cuando me asignan alguna materia que yo no soy, pues no es muy fuerte para dar, me informo antes utilizando podcast. Yo no tengo tiempo para ponerme a leer, entonces le escribo a la inteligencia artificial, hazme un resumen de estos temas, de esta materia, y mientras voy haciendo ejercicio de cualquier cosa o de camino al trabajo voy escuchando. Entonces aquí hice la canción. Sí, la canción.
Espectacular. Es que una vez con la profesora Lady estábamos utilizando las plataformas y, profe, ella es DJ. Ella también es DJ. No es que con una canción espectacular. Con la IA de Zuno que crea canciones. Una vez en Gemini, por ejemplo, hacen storytelling. Entonces tú creas un cuento, le pones un tema y él mismo te hace un cuento guiado, leído y todo en voz alta. También lo he implementado con los niños y les gusta mucho, pero es como, Claro, no, qué genial. Liz, amor, ¿para algo más? no, esas eran pues, los 4 que quería trabajar. Listo, bueno. No voy a hacer como comentarios, ya los voy a dejar para el final, aunque me brota aquí la mente. Pero no, muchas de las cosas que ustedes dicen, yo digo como que genial, y voy recogiendo algunas cosas que al final espero pues como consolidar. Gracias, Jessie, está súper bonita tu infografía, también muy clara, muy buen uso en realidad de la información, y pues también de la argumentación. Siento que bonito que ustedes complementen eso que está ahí con las ideas que ustedes tienen. Y pues yo no sé a ustedes, pero a mí, por ejemplo, la presencialidad me encanta, eso es como algo muy distinto. También siento que están ahí, aquí cerquita los que están virtuales, no crean que los estoy excluyendo, pero definitivamente acá suceden otras cosas, como que yo pueda observar la cara de ella mientras habla, los gestos de los demás mientras ella dice algunas cosas se asienten. Esas son cosas que uno como profe tiene que también ver en el salón, cuando uno habla, cómo se comportan los demás. ¿Sí? O qué sucede en esa persona corporalmente cuando menciona algunas cosas. Eso también nos dice muchas cosas de las personas. Muy bien. Está como en la otra cuadra. Niños, señorita Sirle, voy a descargar tu infografía para que nos la presentes, por favor. Creo que tú me pasaste. O vas uno y uno. Sí, uno y uno. Ah, No es en el orden, sino que uno y uno. Bueno, Sirle, quien pueda. Hola, hola, profe, buenas tardes. Hola también a los compañeros. Un gusto verlos pues desde aquí tan lejos. Un abrazo gigante. ¿Cómo nos Muy ven? chévere que estén. Divinos, exactamente. Les da un saludo desde aquí de Santander. Eso. Muy chévere conocerlos por aquí. Ojalá pues el próximo encuentro pues pueda estar allá. Esta vez sí se me presentó pues problemas de trabajo. Pero en serio, un abrazo desde acá, muy lindos y muy queridos, de verdad. Medellín es una ciudad encantadora, a mi hijo le encanta, a mí me encanta y bueno, un abrazo para todos. Ay, qué bueno. Por acá te esperamos, Irle, por acá. Sí, profe, Cuando para vengan, la les voy a próxima hacer la vez. visita guiada. Vamos a inventarnos Para algo. la próxima vez sí voy a hacerlo Pero y voy a ir para allá. después de clase nos vamos a ir a hacer algo y ahí miramos en los transportes que tengamos cómo arrancamos. Sí, Ay, qué sí, hágale chévere, que sí. profe. Ella, bienvenida. Cuéntanos, pues. Bueno, profe, la infografía la hice, bueno, a mi profesión, yo soy contadora y también lo puse un poco, bueno, también quiero agradecerle a mi hijo que fue el que me ayudó con esto, porque yo para la inteligencia artificial soy un poquito, bueno, no logro casi, él me ayudó. Gracias Entonces, al hijo, bueno, ganó el diplomado gracias a también. mi hijo. Y también estaba como envidioso porque él también estudia en la UCC, él estudia medicina veterinaria. Me dice, ¿cómo así, ma? Ustedes les dan tinto, café y a mí no me dan nada. Dígale que venga Entonces esta estaba clase como de la- envidioso. Bueno, profe, yo la hice, bueno, no, muy poca experiencia en evaluación, lo tomé como en punto personal cuando yo estudié, ¿sí? Entonces mi formación fue, pues, yo soy contadora y pues ese es como mi enfoque. Bueno, en el primer punto de la evaluación de punto de mi experiencia, para mí fue muy complicado, digamos, estudiar, que creo que fue un impacto negativo para mí, estudiar por nota, ¿sí? A mí me tocaba del estudiar por nota, porque a pesar de todo eso, pues yo tenía que estudiar para tener buena nota y tener una beca. Entonces, para eso, para mí fue muy complicado estudiarlo por nota. Cuando ya empecé a, digamos, a estudiar yo misma, lo que yo siempre digo, el trabajo autónomo, entonces cada clase de contabilidad que nos daba el profesor nos lo retroalimentaba y con ejercicios pues íbamos estudiando y mejorando los errores. Aprendí de esto que evaluar es guiar, comprender
y abrir unos caminos para crecer, no solo para medir, digamos, en los aciertos. En el segundo punto del propósito de la evaluación, la misión de una evaluación es la formación del docente, es comprender el aprendizaje y acompañar al alumno, tomar decisiones para unos mejores procesos, formar profesionales éticos, críticos y competentes. Evaluar es medir o comprender. Para mí evaluar es comprender. Para ayudar a mejorar, a medir, es solo cuantificar un resultado. No, yo tengo una experiencia que yo siento que digamos que el buen estudiante no es siempre buen profesional, porque yo he tenido casos en mi oficina que he tenido que hacerle pruebas para tener auxiliares contables a cum laude, y esas personas ni siquiera saben hacer una retención en la fuente, un análisis financiero. Entonces muchas veces estudian por la nota solamente para pasar, pero no para Retención en la aprender. fuente, embarazada. Ay, no, yo lo pensé en yo pues te digo, si yo pues ser una mujer, rompiendo la fe. Yo No, tampoco soy es un calificada para impuesto, eso profe, sí no es un soy. impuesto, No es soy, un no soy impuesto. contadora, no soy, ya hay algo que no soy. Dale, Es un amor. impuesto. Entonces siento que a veces los alumnos estudian es por la nota, por tener buena Sí. nota, pero no lo hacen por ser buen profesional, y yo lo he visto con mis auxiliares. Ellas tienen muy buenas notas, pero digamos, cuando llegan, digamos, a desempeñar el cargo, no tienen, digamos, esa dedicación. En cuanto al tercer punto, evaluación, medición y calificación, bueno, la medición se cuantifica datos, instrumentos por medio de pruebas numéricas y porcentajes. La evaluación, pues, es un proceso integral que interpreta evidencias para comprender el aprendizaje. Y la calificación, pues, va de la mano de eso, porque, pues, sin el puntaje, pues, no vamos a pasar una materia. Un ejemplo que yo puse un ejemplo, fue un estudiante, pues, cuando presenta un estado de resultados, para evaluar, yo le puedo colocar un 4.2, pero eso no significa que ellos entiendan. Más bien trato de explicarles el analizar y comprender qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto, para así retroalimentarles y orientarlo para que ellos mejoren en su análisis financiero, que es algo muy importante para, digamos, para una empresa. En el diagnóstico, pues, de indagar, saber previos para planear mejor. Digamos, al inicio de cada unidad se le puede hacer, digamos, un taller sobre qué es un activo, cómo lo aplico en un cuestionario diagnóstico para saber qué tanto dominan los conceptos contables. En la formativa, pues, se acompaña el proceso, se brinda retroalimentación. Yo voy mucho en la retroalimentación porque es algo muy importante, y mejora y continua. Y el ejemplo, pues, se revisan los registros contables semanales, se dan sugerencias al estudiante antes de que ellos entreguen digamos, un cuaderno final. Y, pues, la sumativa, pues, es donde se verifica la nota. Entonces ya hay que evaluar para que ellos evalúen una unidad sobre los estados financieros y apliquen las normas. El rol del docente como evaluador, pues, es acompañar, motivar, orientar, dar retroalimentación, debe tener confianza, respeto. Ser un docente que evalúa para formar es crecer en el potencial del estudiante y caminar junto a él para que construya su propio aprendizaje. El sexto, que es la evaluación como proceso de aprendizaje, pues yo tomé las rúbricas. Como ejemplo, pues ahí se pueden colocar lo que son análisis de estados financieros. En la autoevaluación lo coloco muchísimo porque, pues, es un listado de cotejo donde uno mismo va a tener un estudio para verificar su trabajo. Y la retroalimentación siempre tiene que ser constante porque es donde están digamos, los conocimientos específicos. Cuando un estudiante entiende sus errores y recibe orientación, la evaluación se convierte en una oportunidad para aprender. Y en la equidad y diversidad en la evaluación, en la estrategia 1, pues, yo como ejemplo coloqué cuando el estudiante elige presentar un análisis financiero, lo puede hacer en un informe escrito, video o una presentación. Y esto, pues, es tratar de que ellos demuestren su aprendizaje en diferentes maneras. Y la estrategia 2, ajustes razonables y apoyos, digamos, dar un tiempo determinado o usar lectores de pantalla para que los estudiantes no se les dificulte la lectura, que es en mi caso. Yo soy, digamos, un poco lenta para la lectura, a mí me cuesta mucho lo que es la teoría.
Eso en la universidad para mí fue terrible lo que fue la teoría, entonces yo era muy buena en la práctica, pero la teoría me costaba, entonces yo tenía que retroalimentar, preguntar al profesor, profe, mira, pasa esto, no aprendo, no sé. Entonces eso es como una estrategia. Y la innovación, pues yo digamos, la evalúo como gamificadamente con un Kahoot porque me gusta mucho. Me gusta cuando la profe los coloca, aunque no les he cogido el tiro, pero créame, profe, que estoy estudiando muy juiciosa, hay muchos Kahoot para Yo sé que aprender. sí, yo sé que sí. Y me gusta mucho, entonces yo me pongo con mi hijo, ven, ayúdame a hacer esto porque me gusta mucho cómo se hace por el Kahoot, uno puede aprender muchísimo, entonces lo haría con los estudiantes para que ellos hacer quizzes interactivos de conceptos básicos de la contabilidad y también haría un classroom para que ellos tengan como evidencias y las rúbricas para poderles retroalimentar y tener un portafolio digital con ejercicios, con casos reales y reflexiones. Yo lo elijo porque motiva y activa la participación, favorece la comprensión a través del juego y la práctica y permite seguimiento personalizado y mejora continua. Siento que la tecnología bien usada transforma mucho la evaluación a una experiencia significativa y pues hay como un acercamiento a la realidad de un futuro pues contador o profesional. Y ya, evaluar es crecer, orientar, transformar. Desde la contabilidad formamos profesionales íntegros, competentes y comprometidos en la sociedad. Me encanta que hace una exposición de 8 preguntas con un tecnicismo como una doctora y termina diciendo, y ya, nos estás poniendo, nos está humillando. No, Sirley, pero muchas para gracias, nada. mi niña. A tu hijo, dile que también ganó un diplomado. Lo ganaron los dos, aquí lo ganamos. Sí, No, mi niña, gracias, felicitaciones, porque yo sé que para algunos de ustedes mis clases pueden ser un poco confusas. Porque no todos estamos en la educación, por ejemplo, me pareces una tesa y te felicito y te hago un reconocimiento acá públicamente delante de los nosotros 1000, y es que tú estás trabajando en contabilidad y has dado la talla, pero de más en este diplomado. Y me parece muy bonito que todo el tiempo nos dices, profe, estoy aprendiendo, estoy revisando, esto me cuesta, pero busco ayuda. Y así es mi niña, o sea, la tienes muy clara en este momento. Te felicito, Sirley. Porque gracias, más allá de la profe, muchas gracias. infografía, es cómo respondes, es la forma de argumentar, son tus ganas, tu entusiasmo, y me encantará también conocerte y darte un abracito acá presencial. Entonces te Claro que sí, felicito. profe. Pronto nos vemos. Un abrazo para todos. Feliz Muy día. bien. Bueno, señora, como que feliz día, no me vaya. Aquí estoy. No hemos terminado, muy bien. Bueno, vamos con Nati. Muy bien acá. Nati, No, profe, está arriba. debajo de Jess. Véalo acá. Bueno, muy buenas tardes para todos. Correte para acá, mi amor. Para que me vean. Claro, oiga, la doctora. Venga, Por fin voy a salir en esa cama. Ay, Leandro, venga para acá, métase acá en el de hoy. Y sigues Alejandro. Ay, no. No, acá Leandro, si haces el payaso, corre, que la niña no está en cámara. Venga para acá, que te le que esa cámara tiene que coger. Entonces. Bueno, Profe, toda la mañana estábamos esperando ver a Nati, siempre estaba escondida. Bueno, muy buenas tardes. En este momento les voy a hablar un poco de la evaluación como proceso de aprendizaje, pero desde mi experiencia, no como Jessica habló que de docente, sino como estudiante y cómo observaba a mis profesores, cómo se comportaban, cómo actuaban, si les caía bien un estudiante o no. La evaluación, pues bueno, voy a hablar de 4 puntos. El primero es mi experiencia personal. Bueno, como que en muchas ocasiones lo tomaba como que era solo memorizar cierto tema para ir a presentar la evaluación y ya pasarla, pues para tener una buena calificación. Claro, daba buena satisfacción, pero después me ponía a pensar como que, ay, entonces, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué no aprendí? Lo olvidé todo, pues como que reseteaba nuevamente. Entonces, luego me preguntaban y tenía que volver a estudiar. Entonces, como que desde mi experiencia sí fue traumante por eso, porque tenía que ganar para poder pasar. O si no, me atrasaba más en la carrera y obvio no.
Ya el otro es el tercer punto, la evaluación, medición y calificación. Porque yo pensaba que, bueno, evaluaban y calificaban, era eso y ya, pero no, tiene como más trasfondo porque evaluar significa como analizar y comprender el aprendizaje de los estudiantes. Medir es como cuantificar eso, el aprendizaje con algunos datos. Y ya la calificación es como poner una nota final a todo el proceso que lleva esto. Un ejemplo es, por ejemplo, en una exposición oral. El docente puede como evaluar usted cómo se está expresando, qué está haciendo, lo puede medir mediante una rúbrica y ya al final da una nota. El otro era la equidad y la diversidad en la evaluación, porque la equidad como la evaluación es reconocer las capacidades que tienen los estudiantes, que aprenden, pues muchos aprenden, muchos no todos aprenden de formas diferentes. Entonces, este puede aprender de una manera, este puede aprender de otra, entonces como identificar a los estudiantes. Como decía Jessie, ella, pues tiene ese estudiante con autismo y ella no sabía, entonces como que lo medía con todos, no como aplicar esa equidad. Y algunas de las estrategias inclusivas son, por ejemplo, con exposiciones, con proyectos, con actividades artísticas, porque unos pueden ser más de arte que otros, mediante evaluaciones escritas, orales, o también, por ejemplo, como les comentaba ayer, si no me escucharon, también como algunos estudiantes son más lentos para escribir o, por ejemplo, para leer los exámenes, entonces como darles más tiempo, también implementar las tecnologías, y ahí voy para la innovación en la evaluación, que implementar como varias tecnologías al tiempo también puede ser muy bueno. Por ejemplo, el Kahoot, vamos a hacer una evaluación, pero puedo sacar entonces imágenes de GeoGebra, que da. Me hizo acordar del colegio, porque en geometría la profesora nos ponía eso, entonces como que nos graficaba. Y era pues súper interesante y uno como que también se entretenía ahí cuando lo llevan a la sala de sistemas, etcétera. Entonces como que unir varias herramientas al mismo tiempo para hacer una sola cosa porque todos aprenden de diferente manera. Y estas herramientas pueden fortalecer la creatividad, la motivación, la comprensión y la participación activa de todos al mismo tiempo. Y ya como conclusión es que la evaluación debe ser un proceso humano, reflexivo e inclusivo que permita al estudiante aprender, crecer y mejorar. Muy bien, gracias. Muy bien, nada, Ay, no, ahorita muchas gracias. De verdad que hagas la capilla, así que ya te sacaron tus 15 minutos de fama. Es que ay, no, ahorita nos estamos una foto bien pinchados todos acá como en unas zaracondas. Bueno, Nati, muchas gracias. Me encanta que ustedes lo hagan desde la perspectiva también personal, porque es que lo que decía ahorita Leandro, lo que decía también Jessie, como, sí, o sea, es que nosotros somos humanos y también nos atraviesa la emoción. Entonces, primero hay que reconocernos como un ser humano que atraviesa emociones, que no siempre las gestiona de la mejor manera o que siente frustración frente a algo. Yo como profe he tenido muchas frustraciones como estudiante, muchas. O sea, yo en la maestría yo decía, no, no sirvo para esto. Y a veces me acostaba diciendo, güey, pucha, me voy a desmatricular. Y cuando, bueno, ¿será que me vuelven los 20 millones que ya pagué este? No sé. O sea, de verdad que para uno es fundamental también poder vincular, pues para mí es fundamental vincular todo lo que nos atraviesa como persona y poderlo aterrizar hacia lo laboral. Entonces, muchas gracias, Nati. Hermosa esa infografía. Pues es que yo qué les tengo para decir, de esas infografías todas son súper bonitas, son muy claras, pues, y tienen la información que se precisa, entonces muy bien. Bueno, por acá vamos a seguir con don Leandro. Dale, voy a... Leandro, ¿tú la mandaste allí? Sí, la pueden mandar. PDF. Leandro ya estaba en primera fila, o sea, él es el que más cámara roba. Porque, claro, mantiene desapareciendo. Claro, ay, no, ¿y que por qué no aparece ahí? Bueno, señor, espere que se la voy a ir proyectando por pedacitos. Bueno, ¿Por qué no crees? Leandro, bienvenido. Cuéntanos. bueno, yo también voy a hablar de mi experiencia y desde los espacios que he tenido también desde el área educativa, tanto dictándola como también viviéndola.
La evaluación como desde la experiencia personal para mí ha sido como muy retador todo, porque yo realmente era una persona, o bueno, era una persona sumamente antisocial, o sea, me generaba mucha fobia social y No ser te gustaba la evaluado. gente. No, y me generaba mucho miedo ser evaluado o Ay, como ser criticado. Pero medianamente fui aprendiendo como a gestionar, por eso me gusta mucho lo que es la gestión de la presión que genera una prueba. Aprender a gestionarlo me ha permitido como ver muchos mejores resultados desde el momento que hice los ISPES. El día anterior a los ISPES, lo único que yo hice con mi primo, ir a una pileta a nadar todo el día para estar cansados y dormirme temprano para presentar la prueba. Y curiosamente, a pesar de que yo he sido, o así como me han dicho, soy juicioso pero perezoso, entonces me permitió como gestionar todo eso y tener unos buenos resultados. En el área ya universitaria, las pruebas les fui perdiendo más el miedo y ya los veía como antes como con intriga, como con gusto. Porque llegaba un momento en donde yo pensaba que sabía mucho acerca de un tema y me iba súper mal en la evaluación. Y obviamente me frustraba y molestaba, pero aprendí como a utilizarlo desde la resiliencia y del aprendizaje. A mí me gusta mucho decir, a mí me gusta equivocarme, pero no me gusta equivocarme en la misma cosa. sí. Entonces, porque busco aprender Cometer errores distintos sí, cada vez. porque busco aprender de todos los errores que voy acumulando en mi Todos vida. los caminos. Sí. Entonces, por eso pienso que la experiencia en la evaluación permite conocerme más y conocer más mi forma de cómo afrontar las dificultades y la presión, no tanto de afuera, sino de mí mismo, de cómo yo me percibo a mí mismo en una evaluación. El propósito de la evaluación educativa para mí es el instrumento que permite que comprendamos las capacidades y cualidades que tiene un estudiante. Comprender cuáles son sus potencialidades para mí es muy importante porque pienso yo que al usted potenciar esos saberes que tiene un estudiante, los otros como que se van como que arrastrando de una forma u otra. Yo prefiero que un estudiante tenga mucha experticia en una sola área y que esa experticia pueda traerla a otras áreas. Que sepa mucho de todo, pero que sepa lo básico, porque al final lo básico termina siendo, para mí, en cierta medida, solamente la superficialidad de algo que tiene mucho más. Siempre invito mucho a la gente a, como dice Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Filósofo. Ajá, me encanta la filosofía. Filosofía dura con Leandro. Sí, de las redes sociales. Continúa, Sí. señor. Evaluación, medición y calificación, para mí son como pues yo lo percibo como un proceso en cadena. Uno depende del otro para generar como un producto final, que no es que uno sea más importante o que de ese dependa todo, sino que como una cadena hace que se sostenga cada área para que haya un fortalecimiento mutuo. Entonces la evaluación permite saber en qué nivel se encuentra el estudiante, la medición a partir de las rúbricas, vemos cómo ha evolucionado ese estudiante para afinar desde una calificación, dar una valoración general de todo su proceso en el semestre, en el periodo o en el área donde se estaba valorando su desarrollo educativo. Aquí me equivoqué. Pero bueno, ¿cuál es la otra pregunta? No te preocupes. Juan, la 4. La 4. Acá está, mire, la 4 nos hablaba, igual recuerden que pueden hablar solo de funciones de la evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa. Si igual las puedes mencionar verbalmente, aunque no las hayas puesto ahí, sí. si quieres abordar algo de ahí. No, yo pienso que No hay para mí la problema. evaluación es sumamente diagnóstica. Yo, como psicólogo, siempre estoy, no diagnosticando, pero sí evaluando cómo es el proceso que lleva una persona. Entonces, desde ahí, yo siempre estoy como viendo en su área de mejora, cómo ya maneja este tipo de situaciones, cómo ya... Y yo soy muy quisquilloso con las personas con las que trabajo porque yo siempre los estoy retando, de alguna forma u otra. A mí me gusta que todo sea muy experiencial, entonces también lo llevo ya como esta parte del rol del docente y también de la equidad, la diversidad y la innovación, porque a mí siempre me gusta colocar a prueba a la gente que estoy educando, porque yo creo que todo cuando se fortalece es a partir de la experiencia, de la vivencia. Entonces voy a contarles, por ejemplo, una evaluación que hice ayer. Yo tengo mis usuarios y el proceso de rehabilitación dura 9 meses. Y en esos últimos 2 meses que es de desprendimiento, yo con ellos hago un proyecto de vida. Entonces, que lo que yo voy a crear el proyecto de vida, cómo era desde la fundación. Hay un formato, tiene que responder ciertas preguntas, tiene que hacer esto. A mí me gustó el formato, yo le cambié las preguntas, lo hice, lo organicé
y ya bueno, con ellos los motiva que, como en la etapa de desprendimiento, ellos tienen cierta salida. Entonces, si no me entregan el trabajo y no me los ponen a mí primero, no tienen ninguna salida. Entonces, eso los motiva a ellos a hacerlo. Después de eso, lo que hago es en el último día que ellos hagan una presentación. La presentación puede ser como ellos quieran. Y lo que hago es que él en ese día es el profesor y todos le vamos a hacer preguntas acerca de qué es lo que aprendió en su proceso, cuáles son las dificultades y yo trato de ellos presionarlos. Entonces, ayer teníamos un usuario que tenía muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué es lo que yo decía a todos? Listo, pregúntenle cosas que sabemos que le incomodan para ver cómo va a reaccionar. No se lo sentí. No es, sí, se sintió mal, entonces fue que mi trabajo estuvo mal. Entonces, la idea era que no se sintiera mal. Yo tenía framework cerrando. Entonces, cada uno le hacía ciertas preguntas, yo le hacía acerca de los ejemplos, y llegó un punto donde un compañero con el que se llevaba mal ya se lo estaba. Y esa fue la evaluación que yo le dije, bueno, ¿cómo reacciona este muchacho? Utilizo las técnicas, a mí me gusta mucho el mindfulness, es una técnica de tercera generación, que quita toda la que me dice. Tienes que ver mandos para asesinos. De Netflix, muy buena. Hoy estoy aplicando el mandos para decir cosas espectaculares. No, pero tienes que ver si te gusta el mando. Sí, entonces ya después es como trató de regularse, respondió el de respeto, expresó cuáles fueron lo que le gustó de lo que él dijo, como la estima que él estaba generando, y ahí vi cómo él reaccionó. ¡Ay, qué susto! Yo, ay, ¿quién está moviendo? Diana, se te activó la cámara. Empezamos que te estaban robando. Diana, ya llegaste a tu lugar. Diana, no. Estaba en el carrito, listo. Entonces, ver cómo era. Bueno, aquí la NASA. Ay, yo sí. Aquí no, aquí voy. Ay, perdón, yo estaba sin la presencialidad, perdón. Entonces, ver cómo él reacciona a este tipo de represalia, para mí fue una que pasó a una calificación, tiene unas herramientas suficientes necesarias como para poder afrontar las dificultades que en estos procesos el adicto siempre será adicto, o sea, que sea un exadicto, porque si vuelve a consumir, volverá a ser adicto. Exadicto, no hay a escuchar de término. Entonces, por eso yo siempre trabajo y les digo a ellos, la drogadicción solamente es un síntoma de una enfermedad. La enfermedad suya es esto, lo otro. Entonces, yo evalúo a partir de la experiencia, de la vivencia, yo les hago preguntas hasta lo más de random. Voy a decirles algo que es muy gracioso. Este muchacho tenía una problemática que recaía mucho por las mujeres, por su falta de amor propio y porque entonces encontraba que las mujeres consumían. ¿Qué está escribiendo? Entonces yo les dije, yo trato de ser como muy realista con ellos y mi jerga, yo a veces digo, yo soy psicólogo, pero yo tengo boca de camionero. Entonces yo les dije, a ese ejemplo para finalizar. Bueno, se estaba con una muchacha, ya lleva 4 meses con ella, ya le gusta, de todo su gusto, tiene esto, como usted me ha comentado, como lo escuchado por ahí en los pasillos, eso, un 7 de 10. Resulta que al final van a tener una intimidad y ya son los 4 meses de su pareja y bueno, fueron a su nido del amor, eso, y ya le dice, ay amor, es que saben que a mí me gusta tanto fumar, pero antes a mí me gusta tanto fumar y tener estas relaciones al lado, me da un flowcito para poder empezar. No sé cómo va a reaccionar a eso. Pues puede ser una bobada, puede ser como dice, porque me están preguntando eso, pero la realidad para ellos es así, y puede que nunca le pase, pero yo quiero que se pregunte cómo reaccionaría. Entonces, me gusta cuando son sus errores, realmente no sé. Ahí se me la puso muy difícil. Entonces, ¿yo qué evalué? Honestidad. Porque muchos dicen, no, ¿qué va a hacer? Yo más bien me voy, eso, no. Yo como los veo. No, eso no pasa. Sí, pero entonces ahí yo veo, es una persona que se hace honesta, que le interesa, que cuando no sabe, sí. Pero entonces me pregunto, bueno, entonces uno que debería hacer, porque yo la verdad, no sé, no gestiono. Entonces ya hay como que ya hace la retroalimentación, entonces yo pienso que el rol de docente siempre es muy retroalimentativo, siempre es mucho de acompañar. Y me voy con esta frase que me gustó mucho del video que vimos y es, hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. Entonces yo siempre trato de enseñar desde cuáles son las cosas que él tiene, cuál es su historia de vida, cuáles son esas vivencias, para yo poder generar con él herramientas que le permiten afrontar esas dificultades que él presenta día a día como ser humano. Entonces yo pienso que el rol del docente siempre es el acompañamiento desde la realidad del estudiante, no desde la realidad de nosotros. Muy bien, terminó el doctor.
Sí, ya. Muy bien. Leandro, muchas gracias, nada más que siempre nos das ese aporte de tu función, de tu quehacer, que además la psicología está profundamente ligada, son primos hermanos de la educación, no se pueden ligar. Por lo tanto, el psicólogo está llamado a, digamos, fortalecer y ejercer procesos formativos todo el tiempo, toda vez que le interese, por ejemplo, la psicología clínica, ¿cierto? Esa es la psicología que trabaja con los chicos en los colegios también se le puede nombrar clínica, No, o esa es psicología educativa, o cómo es se psicología nombra. educativa, porque es que el proceso clínico es ya mucho más profundo. En la psicología educativa se hace promoción y promoción de la salud mental y un acompañamiento, Ok. pero ya la psicología clínica sí trabaja día a día esos Profundiza problemas, más como en la profundiza. conducta. Súper Ujú. bien. Entonces, y por su parte, pues los profes también estamos llamados a considerar elementos que hacen parte de la psicología para comprender. Y esa frase sí que te marco porque la has dicho 2 veces, y que bueno, uno tiene que enseñar desde el cerebro de que se aprende. Muy bien, bueno, vamos a seguir con otro virtual. Eh, no te preocupes, Diana, tranquila, yo sé que estás ocupado. David, cuéntanos por favor si puedes exponer, por favor, o si pasamos acá con Caro. Creo que David está en el trabajo. Está en el trabajo. David, escóndase al jefe y expone. No, mentira. Bueno, entonces vamos a seguir con Caro, que acá está. David dijo, buenos días, profe, también estaré conectado desde el trabajo. Ah, no hay problema. Listo, doña Caro. Nuestra experta más joven, nuestra experta junior. Bien, pueda, señorita. Bueno, yo quiero enfatizar en que trabajo en como las estrategias inclusivas. Listo. Sobre qué es la evaluación, como que con esta actividad me di cuenta que era importante crear una concepción propia, porque desde lo que los he escuchado, me parece súper interesante la forma de evaluar de la contadora, de la bióloga, de, pues como que radicalmente cambian su forma de evaluar. Y siempre tienen que evaluar, por supuesto, cosas distintas. Entonces, sí, como que no era algo tan general como uno lo concebía siendo estudiante, porque creo que esa es como mi mayor experiencia de ñoña, es como estudiante, que desde experiencias personales, por ejemplo, con el ICFES, al contrario de Leandro, yo no me preparé de esa forma de estar como tranquila el día anterior, sino que antes me sofoqué como toda la semana, sí. Y entonces, claro, en la evaluación yo tuve náuseas, muchas ganas de ir al baño, fui la última en terminar y sin embargo no alcancé a terminar y al final me sentí, no, me dio una tusa como por 2 meses porque sentía mucha presión de que tengo que sacar un buen puntaje porque si no, no, pues no voy a tener posibilidades más adelante. Sí, así era de radical. Entonces, pues como ese tipo de evaluaciones que me generaban mucho pánico, mientras que otras evaluaciones que yo recibía en general no me importaban. Pero esa era como, no, es que si no, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, como no la concebía propiamente como algo que nada, es un diagnóstico y si me va mal, pues ya sé en qué cosas debo mejorar. También me di cuenta años después que uno la podía volver a presentar, pues como que no era el fin del mundo. Sí, no era el fin del mundo. No, viento y también como con las evaluaciones que no sé por qué, como que recibía mejor, como que a partir de evaluaciones que eran más complejas o que tenía más valor significativo para mí, al final tenía aprendizaje a cuando la evaluación no era como diseñada y era fácil, ¿cierto? Entonces los profesores que dejaban todo fácil y no sé qué, fue las materias en las que menos aprendí, en las que menos me importaba, mientras que cuando me ejercían como presión, de cierta forma, fuera
como gamificada o no, tenía mejores resultados. Entonces, creo que desde ahí siento que sí es muy importante evaluar y llamar las cosas por su nombre y que de alguna forma no sea esta sorpresa como la profe nos había dicho, sino sí, pues no sé qué pasa cerebralmente, pero cuando nos dicen que van a evaluar, automáticamente la gente estudia lo que sí tiene que estudiar y hay un aprendizaje. Entonces definitivamente mi reflexión fue, evaluar va más allá de poner una nota. Bueno, respecto a con las estrategias, que bastante inquieta con las rúbricas, porque tampoco me parecían algo tan valioso, porque uno a veces como, pues como que como estudiante en algún momento yo ni siquiera leía la rúbrica que me mandaban los profesores, pero ya en mis últimos semestres, pues el que no me mandaba, yo se la pedía, pues eso es muy demasiado valioso y claro, y para el profesor también, y sí, y no había considerado qué tanto le iba a facilitar al docente a la hora de calificar tener una rúbrica clara. Y no sé, como que todavía me generan muchas dudas a la hora de hacer rúbricas en lo humanístico, ¿cierto? Pues como no sé qué tanto, ajá, evaluar relativamente o objetivamente, porque hay respuestas, no hay respuestas correctas, entonces sí, como que me generan muchas dudas ahí y quiero como indagar más en ese tipo de rúbricas. Matrículate al otro diplomado. Ay, sí, total, espectacular, sí quiero. Sobre estrategias inclusivas, la verdad también me he llenado mucho de datos de todo lo que ustedes comentan en clase. Entonces, total que tenemos que entender que tenemos niños y chicos y chicas con diversidades, entonces qué chévere como decía Jessica, ponerle a cada uno un tipo de evaluación, pues desde donde ella pueda también, porque tampoco fue 40 evaluaciones distintas. Y pues me parece algo también muy contemporáneo, porque a mí nunca me tocó como esa diversidad, pues era como, no. Ustedes son la cama, los profesores. Sí, sí, porque era exponga o exponga, y en ese momento yo era muy tímida y siempre me iba siempre sacaba como un 2 en la exposición, que mala memoria, que no me preparé, y obviamente pues el docente no profundizaba en los contextos de los estudiantes. Entonces, qué rico como esas estrategias inclusivas, implementarlas ahora que a uno le hubieran tocado. Sí, y eso que yo soy más contemporánea de ustedes y todavía me tocaron estrategias así muy clásicas. Y ya el último cosito de las herramientas digitales, y es que quiero hacer como todo un cuadernito de estrategias digitales, pero en esta cosa no me dio tiempo, porque esas son todas las que nos había dado como la profe Joana, que pues eran muy interesantes y he visto también demasiadas en TikTok. Pues entonces la fuente de TikTok espectacular. Sí, yo amo. Y pues como que chévere que las herramientas digitales realmente vienen es de experiencias como con el otro, pues sí, el colegaje. Como que si yo busco experiencias digitales en Google, pues seguramente me va a salir Kahoot, Classroom, pero todas esas, las más como wow, las he aprendido como de ustedes y de TikTok. Muy bien, muy bien, Caro, felicitaciones. Bueno, amor, la infografía también muy linda, muy clara. Me alegra mucho que hayas llegado pues como a estas consideraciones siendo tan joven. Parece una niña muy joven, muy inteligente, muy revolucionaria, con mucho movimiento en tu cerebro, demasiado. Entonces, y además muy soñada, eso se le nota. Entonces, bueno, alguien me faltó por exponer, creo que los que vamos a exponer ya. Está ahí haciendo acá el cierre. Bueno, voy a dejar de compartir para que lo vean. Bueno, muchachos, no siendo más, pero tampoco menos. Ay, ¿por qué no nos ve? ¿Será porque hay que compartir? Muchachos, bien, entonces sobre los trabajos que ustedes acabaron de adoptar, yo tengo que felicitarlos definitivamente a cada uno, agradecer esas declaraciones de aprendizaje que tuvieron. Y pues sobre lo que ustedes mencionaron voy a hacer como algunas consideraciones. En primer lugar, pues me alegra que ustedes modifiquen o agreguen otro concepto nuevo respecto a lo que es la evaluación.
y es que, mira lo que decía Caro, o sea, yo como estudiante lo percibía pues como una evaluación, listo, la nota, la exposición y lo que fuera, pero estar acá y darnos cuenta que ese lentes de contabilidad evalúa, que acá la señorita bióloga se lleva a los niños a ver bichitos, que acá el psicólogo hace terapia de choque y lleva hasta el punto máximo de las emociones a sus pacientes, que está igual mirando, bendito Dios. Es que todos los que estamos acá estamos de alguna forma generando evaluación desde el frente. Por ejemplo, yo que evalúo todo el tiempo, yo evalúo mis estudiantes, pero desde el pensamiento crítico. O sea, yo pocas veces me centro en los productos. Casi no, a no ser de que la nota sea, haces un buen producto, como lo que dijiste de la pintura. Si yo voy a evaluar la competencia de pintura, ahí tengo que mirar qué nota le pongo a lo que no sabe, ¿cierto? Pero si es otra competencia, lo tiene que demostrar a través de la pintura, pues yo sí voy a considerar otro tipo de esfuerzos allí. Valorar demasiado que tengan presente ahora que hay que hacer un diagnóstico antes de hacer una evaluación. Valoro mucho el hecho de que para ustedes la evaluación es lo que me cuentan y lo que mencionan en las infografías que tienen, pues sí es un componente del aprendizaje y no es solamente un producto final. Entonces, dejarles acá como en la mesa mucha provocación respecto a más instrumentos. La rúbrica es espectacular, es muy difícil de hacer, pero si usted la sabe hacer, si sabe hacer una, se va a hacer 1500. Yo le digo a los estudiantes, no, espere que después de 1500 ejercicios lo aprende. Yo, profe, es verdad, usted aprende a leer leyendas, escribir escribiendo. Sí, no hay nada más importante, y lo mencionaba por acá el doctor Leandro, y es que experimentar a través de la experiencia es vital, y a usted se le queda lo que aprende a través del cuerpo, lo que aprende a través de la frustración, lo que le duele, lo que le dolió, lo que no pudo. Yo me acuerdo una vez que paramos unos niños a exponer desde el segundo, y uno apenas se paró se orinó. Ay, muchacho, yo lloré más que ese niño. O sea, yo tuve que hacer de tripas corazón, porque pues todo el mundo te está observando. Esto también, o sea, un tema es que está bien que seamos humanos, pero hay un tema también de diplomacia que uno tiene que tener claro, ¿cierto? Entonces, claro, no percibimos que para ese niño era tan traumático pararse allí. Yo ahí me cogí el niño y me lo llevé, y eso fue un proceso muy complejo para mí como profe. Yo digo, pucha, me prometo que jamás en la vida ningún estudiante se va a sentir así en mis clases a mí. Yo dije, desde ahí, yo dije, lugar seguro, lugar que cogía todo, nunca fui hostil con él, o sea, esa reacción yo no la esperaba, nadie la esperaba, porque además yo siempre hago cosas muy amorosas con los niños, párate mi amor tranquilo, si le envía yo me le paro al lado, yo le voy diciendo, pero claro, ese tema de que el niño se orinara allí, para él ya fue un caso traumático, ya el del niño que se orinó en una exposición en ese colegio. No, Sí, es un tema muy complejo, pero listo, ya una vez que las cosas pasen, como lo que nos dijiste, Caro, yo cómo reacciono con un niño que me dice que va a ver que el papá le da. Entonces, es darnos cuenta, y aquí voy cerrando un poco, que ser profe es frustrarse, es llorar, es sentirse satisfecho, decir, no soy capaz, no quiero ir a trabajar, hoy no quiero ver a los estudiantes, o me siento mal porque llevé la mejor clase del mundo, a mis estudiantes les importó un pepino, ¿cierto? Esas cosas le van a pasar, le prometo que hoy y siempre, se los prometo. Yo todavía hoy voy a la U y hay semestres que yo cojo en el cole que yo digo, uff, no sé, está la generación que viene, qué tristeza. Y se los digo, muchachos, ¿saben qué? Terminemos ya la clase, porque si no hay exposición, yo tampoco. Y yo he terminado clases de 4 horas a la primera hora. Así. ¿Por qué? Porque yo nunca permito un mal proceso en el aula. O sea, los niños, listo, ellos no se saben regular, pero nada, a mí no me diga eso. Que es que usted está acá porque quiere, o que el otro ha obligado a irnos y no vaya tranquilo. Entonces el profe es también, uno, despojarse del ego. Nosotros no levitamos, nosotros caminamos, porque hay profes que no caminan, sino que levitan. Entonces yo le digo, no, pues si usted alcanzó el Nirvana, bendito sea el Señor. Me alegra, yo creo que jamás lo voy a alcanzar, y de lo que yo quiero saber, voy a saber un 1% en mi vida. En mis 50, 60, 80, la vida que dure. 33, no sabemos cuándo estamos ahí. No. Pero el tema es que usted como profe
todo el tiempo se va a encontrar con muchas emociones, ¿sí? Pero entonces piense siempre cómo quiere ser recordado, qué lugar quiere generar en el aula, cómo se hace respetar el día que se tenga que parar una clase y decir no, no lo vamos a hacer, o no estoy de acuerdo, ayer me enojé con ustedes, Sí, eso iba a ayer me decir. enojé, primera vez que me enojé con ustedes y se los hice saber. Y hay que hacer esas, ay, que les charla mucho y se ríe, yo soy cansona, yo paro de hablar un tema y no hagamos, o sea, yo me cocho, pero hay que trabajar, trabajamos. Y por eso les dije yo, así vamos a hablar, entonces cerremos la sesión, porque yo ya llevo 3 horas hablando y pues no veía participación. Y miren que hay un notario peleando por el año, que no, era yo, Jessica, listo, gracias a los que contamos. Listo, algo dije contable, pero yo respiré y ya hice mi aporte tranquila. O sea, yo no me quedé enojada con ustedes hasta las 9 de la noche, ¿sí? También es posible sentir una emoción, pero dejarla ir. Entonces yo me calmo, me tomo un vasito de agua, respiro, me doy cuenta que soy el profe, que tengo que orientar a mis estudiantes y ahí yo retomo. Siempre que tengan presente, yo para su semestre de septiembre vamos a ver en 15 de julio, vamos a ver. Pero la resolución, pues como de todo lo que hablamos, digamos las conclusiones. Que ustedes muchachos están formando vida, ¿cierto? Que lo cognitivo es fundamental y que por eso están ustedes ahí. Pero que cuando ustedes sientan que necesitan, por ejemplo, algo adicional, hay que buscarlo. Los profes de hoy en día tienen que saber de todo, tienen que ser el de todito, como dijo Leandro ahora. Y literal, cuando yo les digo que yo soy la que me parte los tintos y también puedo firmar un papel, literal, eso va a pasar en su colegio. Yo quiero que ustedes se conviertan en referentes, en líderes, en personas en las que los estudiantes puedan confiar. Yo tengo estudiantes que tuve en segundo, que hoy están en una situación como WhatsApp. Profe, ¿cómo estás? Profe, te invito a mi primera comunión a los 15, a veces puedo ir, a veces no. Profe, mira, me gradué. Profe, mira, o sea, muchachos, a mí eso. Ahí sí yo le vi, ahí sí yo alcanzo el nirvana. Cuando un estudiante me dice, profe, gracias, profe, te recuerdo, no por el ego, pero sí un reconocimiento de que lo estamos haciendo bien. Entonces, muchachos, muchas gracias nuevamente por esta unidad. Hoy cerramos entonces nuestra segunda unidad conmigo, ya ustedes ya 4, ya entonces la próxima semana vuelven a retomar con la profe Lady, ven a unidad con ella, 15 días, luego vuelven a mis brazos, otra vez vemos la última y ya termina con el cero. Y ya en el último encuentro vamos a ver las 3 profes, así vamos a vernos en contar, que va a ser el último cierre. Probablemente con la profe Lady van a tener el encuentro presencial o si no con Estefan, pero sería más o menos en 20 días o en un mes, ¿cierto? Bueno chicos, no, yo creo que ya de mi parte pues todo está dicho. No sé si alguien quiera como hacer algún cierre, alguien de los virtuales, alguien de los presenciales, para entonces como que ya ir cerrando. Profe, que muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y toda tu paciencia. Anoche sí me sorprendió mucho, ¿no? Pero yo también. Que yo pensé que iba a hablarle a Jessica, que son las que siempre hablan también. Y yo dije, no, y no quiero como hablar ni nada. Y no, también me tocó. Me tocó. Y yo dije, no, pues, y profe, usted no luego como lo mencionó, y usted dijo, si no quieren hablar, entonces dejemos hasta acá. Y yo, ¡ah! Sí, sí, profe, muchas gracias por la paciencia también. Debe ser muy duro uno estarle hablando al computador y que a veces no responden también. Sí, gracias. Sí, no, amor, con mucho gusto, con todo el cariño. A ver, yo igual siempre me excuso por lo malo. Yo digo, ay, perdonen lo malo, porque todos tenemos realmente cosas negativas y no siempre podemos ser los mismos. Entonces, claro, uno con un día cargado, tiene cosas, lo que sea, me veo entre yo, venga, ¿cierto? Hay momentos en los que uno tiene que hacer esos saltos y los estudiantes no, nadie no está enojado hoy. Sí está enojado, pero ya está bien, ya se pasa y eso nos va a pasar todo el tiempo en clase. A veces uno lo decimos, otras veces es imposible y yo creo que lo más importante es que usted siga, o sea, que no se quede desamocionado. Yo me la quedo enojada toda la clase así. Pues no, también que pereza, pues que el niño cálmese. Entonces, bueno, no muchachos, muchísimas gracias a ustedes. Los virtuales, muchas gracias. Manden un corazoncito, una manita, algo para dar que estamos vivos, que están ahí.
Nosotros ya por acá nos vamos a ir despidiendo y ya voy cerrando la sesión virtual. Muchas gracias, Sirley, gracias, David, gracias, Dayana, gracias, Dianita. A ver quién más está por acá, listo. Les mandamos un abracito gigante, nos vemos en la próxima sesión. Dayana, ¿ibas a hablar? No, profe, que muchas gracias. No, mi niña, con mucho gusto, con todo el cariño. Perdonen lo poquito, lo malo, lo todo. Y acá estaré muy pendiente de lo que necesiten. Chao. Me vas a conectar por Chao, acá. profe, chao, chicos. Chao. Bueno, nosotros antes de irnos, vean la foto. Desde allá la vas a tomar tú, mi amor, Caro, y nosotros aquí todos bien hermosos, como unos ejecutivos en esta mesa. Nati. Bueno, vamos a ver. Nati. Sí. Espera que falta Nati. Pero, ¿dónde está la cámara? Tome varias porque así somos. Otra forma. Y es una desde allá. ¿Por mí? Que por mí voy a hacer. Voy a robar cámara. Pero estamos. Quedamos a contraluz. Sí. No, no. Ya Andrés se acostó. Claro, corre un poquito. A que menos de ve. Obvio, en las que quedó bonita. Yo no. Eso es ley, no mentira. Sí, total.